acá sigo explicando ya la segunda parte con normativas de la carta del Papa sobre la liturgia. Quienes están escuchando este punto de vista y no han escuchado el anterior, van a estar un poco perdidos porque estoy siguiendo la reciente carta del Papa presentada el 29 de junio de 2022, en la que el Papa habla sobre la importancia de la reforma litúrgica y de cómo aplicarla en esta carta que lleva el nombre Desiderio Desideravi, ¿no? Y que proviene de la traducción en latín de ese pasaje de Lucas 22, donde Jesús, al borde de celebrar la última cena, dice: ardientemente he deseado. No, eso es Desiderio Desideravi, ardientemente he deseado. Entonces, nosotros hemos visto que el Papa ha hecho una presentación muy hermosa de lo que significa la liturgia, que es el centro de la vida cristiana, es lo que nos transmite el misterio de salvación de Jesucristo, sin duda alguna, ¿no? Y por qué nosotros tenemos que entender que la celebración adecuada de la liturgia y el seguimiento de la auténtica reforma litúrgica del Concilio Vaticano II se tienen que aplicar en una verdadera transformación de muchos abusos que ocurren en la misa, ¿no? Entonces, en esta segunda parte, voy a referirme en algunas cosas prácticas que dice el Papa. Ojo, desde el comienzo, el Papa dice que este no es un manual de cosas que se deben hacer o no se deben hacer. Yo expresé mi deseo, y he visto el deseo de varios sacerdotes con los que he hablado sobre este documento, de que la Iglesia, la Santa Sede, publique un documento que recopile las normas que existen, sobre todo por la defensa que el Papa hace de respetar las normas litúrgicas, lo que se conoce con el nombre de rúbricas. Recuerden ustedes, rúbrica es aquella explicación de lo que el sacerdote debe hacer. Es decir, las normativas de lo que el sacerdote debe hacer, las explicaciones que en el misal romano, por ejemplo, está en letras rojas para que no se confunda con lo que el sacerdote debe decir, ¿no? Entonces, esas son las rúbricas, ¿no? El Papa repite esta palabra varias veces, y ya tengan en cuenta que esto es lo que significa, ¿no? Entonces, en el número 50, el Papa comienza ya a dar algunas sugerencias que, como digo, sin intención de ser exhaustivas en lo práctico, tienen un carácter bastante práctico, ¿no? Y el Papa dice: de estas breves observaciones, de las que hablamos en el punto de vista anterior, ¿no?, se desprende que el arte de celebrar no se puede improvisar. Atención, curitas, el arte de celebrar no se puede improvisar. Como cualquier arte, requiere una aplicación asidua. Y el Papa dice: uno no aprende el arte de celebrar porque asista a un curso de oratoria o de técnicas de comunicación persuasiva, que es lo que muchos curitas creen que necesitan para poder celebrar bien la misa, como si el centro de la misa fuera la homilía, que no lo es. Es muy importante, porque es la explicación de la palabra. Ahí la Iglesia habla, explica la palabra, pero no es el centro, ¿no? Y el Papa, entre paréntesis, dice lo siguiente, ¿no? Cursos de oratoria o técnicas de comunicación persuasiva, dice: no juzgo las intenciones, veo los efectos, cierra paréntesis. El Papa dice: no juzgo las intenciones. O sea, el sacerdote puede tener buenas intenciones cuando le enseña un curso persuasivo, mueve los dedos así, levanta los brazos así, alza la voz acá, luego baja la voz, ¿no? Todas esas técnicas.
Y el Papa sobre esto dice, no juzgo las intenciones. El sacerdote puede decir, bueno, quiero dar una buena homilía, quiero edificar a mi gente. Pero veo los efectos, dice el Papa. ¿Qué significa eso? Veo los efectos. No sirve, pues. No sirve. Porque un acto profundamente simbólico y espiritual no va a ser resuelto con una técnica de oratoria. Entonces el Papa dice, no se cierra esto, ¿no? Dice, toda herramienta puede ser útil, pero siempre debe estar sujeta a la naturaleza de la liturgia y a la acción del Espíritu. Es necesaria una dedicación diligente a la celebración, dejando que la propia celebración nos transmita su arte, dejando que la propia celebración, hermanos, no el cura que es el dueño del circo, no. Y el Papa sigue diciendo, al hablar de este tema, podemos pensar que solo concierne a los ministros ordenados, o sea, a los sacerdotes, a los obispos, ¿no? A los diáconos, que ejercen el servicio de la presidencia, ¿no? El que preside la ceremonia. En realidad es una actitud a la que están llamados a vivir todos los bautizados. Pienso, dice el Papa, en todos los gestos y palabras que pertenecen a la asamblea. Reunirse, caminar en procesión, sentarse, estar de pie, arrodillarse, cantar, estar en silencio, aclamar, mirar, escuchar. Sigue diciendo el Papa, son muchas las formas en que la asamblea, como un solo hombre, participa en la celebración, como un solo hombre. Realizar todos juntos el mismo gesto, hablar todos a la vez, transmitir a los individuos la fuerza de toda la asamblea. Dice el Papa, es una uniformidad que no solo no mortifica, o sea, no nos molesta esa uniformidad, que cuando el sacerdote diga, el Señor esté con vosotros, todos nos pongamos de pie y todos nos digamos, y con tu espíritu, ¿no? Y que tratemos de dedicar los loquitos que dicen, y con tu espíritu, antes que todo el mundo, o el pomposo que dice, y con tu espíritu, y se mueve media hora. El Papa sigue diciendo, por el contrario, hacerlo esto todos juntos, educa a cada fiel a descubrir la auténtica singularidad de su personalidad. Miren ustedes, o sea, estos gestos, paradójicamente, contra lo que parece, nos personaliza. Pero, como dice el Papa, sigo leyendo acá el Papa, no con actitudes individualistas, sino siendo conscientes de ser un solo cuerpo. O sea, yo libremente me uno al cuerpo de la Iglesia. Al arrodillarme, el Papa tiene una reflexión muy, muy hermosa sobre el arrodillarse. No puedo entrar, pero valdría la pena para un solo punto de vista de la importancia que tiene arrodillarse y de el valor simbólico y autoeducativo, cómo nos educamos al arrodillarnos, especialmente en la misa, pero no solo. Para esos que creen que estar parados, ellos se paran, ¿no? Ellos no se arrodillan solo las mujeres. Hay unas ideas más extrañas ahí que son completamente no cristianas, que son ideas paganas de la gente que no se arrodilla cuando se puede arrodillar. No estoy hablando de las personas que tienen dificultades en las rodillas. Obviamente estoy hablando de las personas que, pudiéndose arrodillar, optan por no arrodillarse. En mi caso, que cuando todos nos ponemos de rodillas porque se acerca el momento de la consagración, es el momento en que yo personalmente necesito más que nunca mirar el altar para participar del momento de la consagración. Y esos que se quedan parados obstaculizan la visión, entre otras cosas, ¿no? Además de que rompen la unidad, ¿no? Y el Papa sigue diciendo, no se trata de tener que seguir un protocolo litúrgico, se trata más bien de una disciplina que, si se observa con autenticidad, nos va formando. Miren qué importante es participar de la liturgia, nos va formando. Son gestos y palabras que ponen orden en nuestro mundo interior, haciéndonos experimentar sentimientos, actitudes, comportamientos. No son el enunciado de un ideal en el que inspirarnos, sino una acción que implica el cuerpo en su totalidad, es decir, ser una unidad de alma y cuerpo. Por eso participamos en la misa. Por eso es que los coritos guitarreros que se comen la música
y la participación de los fieles hacen mal, porque los fieles no pueden decir juntos las grandes oraciones de el Kyrie, de el Cordero, de el Santo, del Gloria, porque hay una guitarrita cantando con una música que nadie puede seguir y arrebata la participación pública en una cosa tan importante. Es mi reflexión, es mi nota al pie de página. El Papa no dice nada sobre las guitarretas ni los coros. Esperemos que un documento de la congregación para la liturgia, la sagrada liturgia, la disciplina de los sacramentos lo haga, pero ese ya es deseo mío. Entonces el Papa dice algo que es muy importante después. Dice: entre los gestos rituales que pertenecen a toda la asamblea, el silencio ocupa un lugar de absoluta importancia. Y acá, hermanos, este es el número 52 del documento. Ya. Léanlo. Es breve, por si acaso. Cada uno de estos puntos que estoy mencionando, el punto 52, por ejemplo, es un solo párrafo de unas 6 líneas, unas 7 líneas, pero explica cuál es la importancia de guardar el silencio en el acto penitencial, de guardar el silencio después de la invitación a la celebración, de guardar el silencio durante la liturgia de la palabra, poco después de la lectura, entre la lectura, después de la homilía, etc. Pero, ¿por qué es importante? Porque si ustedes se dan cuenta, muchos celebrantes y fieles le tienen horror al silencio. Le tienen horror al silencio. Después de la Eucaristía entra el corito, ¿no? Con la guitarrita eléctrica, chiquitrín y chiquitranga, cuando uno acaba de consumir el cuerpo de Cristo y necesita el silencio para reflexionar. Y muchos sacerdotes tienen fobia porque saben que la gente en el silencio se va a aburrir porque no está conectada con el misterio. Entonces no quieren que la gente se aburra, entonces inmediatamente llenan las cosas, ¿no? Termina la comunión, anuncios parroquiales. No hay esas pausas que son necesarias, que nos pueden caer mal porque estamos acostumbrados a no tener silencio. Los especialistas en lenguaje verbal y en audición dicen que a una persona le toma 36 horas de silencio para recién estar en capacidad de apreciar el silencio. Que estamos tan bombardeados de mensajes, de ruidos, de música, de memes, etc., que durante las primeras 36 horas de estar en silencio, por ejemplo, cuando uno va a un retiro de silencio, la cabeza está como si todavía los oídos siguieran escuchando. Entonces, miren qué importancia tiene habituarse al silencio dentro de la misa, ¿no? Entonces, el Papa luego da algunas normas a los presbíteros, ¿no? O sea, así como nos ha dicho, estas son las cosas que tenemos que hacer, ¿no? Apreciar, ponernos de rodillas, el silencio, seguir la misa con todos nuestros gestos físicos, corporales. A partir del número 54 ya dedica algunas cosas específicamente a los presbíteros y dice lo siguiente: si bien es cierto que el arte de celebrar concierne a toda la asamblea que celebra, no es menos cierto que los ministros ordenados deben cuidarlo especialmente. Visitando comunidades cristianas, dice el Papa, ¿no? Primero como arzobispo, ahora como Papa, que le ha dado la vuelta al mundo, he comprobado a menudo que la forma de vivir de la asamblea, la celebración está condicionada para bien y desgraciadamente también para mal por la forma en que su párroco preside la asamblea. Podríamos decir que existen diferentes modelos de presidencia, ¿no? Y modelos lo pone entre comillas. He aquí una posible lista que, aunque opuestas, caracterizan a la presidencia de forma ciertamente inadecuada: rigidez austera o creatividad exagerada, misticismo espiritualizador o funcionalismo práctico, prisa precipitada o lentitud exagerada, descuido desaliñado o refinamiento excesivo, afabilidad sobreabundante, no los sonrientes payasitos Julio Iglesias o Llama a Todas, ¿no? O impasibilidad hierática, que no tiene empatía con el pueblo, ¿no? Y el Papa dice esta frase muy importante: a pesar de la amplitud de este abanico, creo que la inadecuación de estos modelos tiene una raíz común.
una sola raíz. Una exageración a la otra tiene una raíz común, dice el Papa, y es, cito textualmente, un exagerado personalismo en el estilo celebrativo que en ocasiones expresa una mal disimulada manía de protagonismo. Si el Santo Padre me pidiera, ¿le harías alguna observación a esta frase? Le diría, Santo Padre, 100% de acuerdo, solo que en vez de decir en ocasiones expresa una mal disimulada manía de protagonismo, diría frecuentemente expresa una mal disimulada manía de protagonismo. Pero pues más bueno que yo, pues. Entonces, el Papa sigue diciendo, presidir la Eucaristía, le dice a los presbíteros, es sumergirse en el horno del amor de Dios, fuego. Cuando se comprende o incluso se intuye esta realidad, ya no necesitamos un directorio que nos dicte el adecuado comportamiento. Y si lo necesitamos, es decir, un directorio con el manual de qué hay que hacer, qué no hay que hacer, si lo necesitamos es por la dureza de nuestro corazón. Como decía San Agustín, ¿no? Esa expresión radical que decía, el que ama no necesita la ley. El que ama no necesita la ley. Miren ustedes, cuando una mamá está cuidando a su bebé, no está contando las horas. Cuando contrata a una asistenta para cuidar al bebé, le tiene que decir, tienes que darle comer esto, porque la asistenta puede tener aprecio por el bebé, le puede gustar, pero está haciendo un trabajo, entonces necesita normas. A una madre no hay que escribirle, tienes que darle comer a tal hora, no, a una madre no, porque, o sea, el amor la lleva a dar más de lo que la ley exigiría, ¿no? Entonces, los sacerdotes serían como los grandes sacerdotes santos. ¿Por qué la gente iba por miles de miles a las misas celebradas por San Juan María Vianney, a las misas celebradas por San Pío de Pietrelcina? Porque ardían en el amor a la Eucaristía. Y para los fieles eso no era lo mismo que su párroco en su pueblo, donde no tenía ese ardor. Y dice, evidentemente, esto tampoco se puede improvisar. Este encuentro con el amor es algo que los sacerdotes tienen que crecer espiritualmente. Y justamente el Papa dice más adelante, al acercarse al altar para la ofrenda, se enseña al presbítero la humildad y el arrepentimiento con las palabras: acepta, Señor, nuestro corazón contrito y nuestro espíritu humilde. Que este sea hoy nuestro sacrificio y que sea agradable en tu presencia, Señor Dios nuestro. Esta oración es una de las que se llaman secretas, ¿no? O sea, es decir, no es que sean secretas, pero normalmente el sacerdote las pronuncia, algunos en latín, otros interiormente, pero el sacerdote tiene que pronunciarlas interiormente, ¿no? Y el Papa sigue diciendo, el sacerdote no puede presumir de sí mismo por el ministerio que se le ha confiado, porque la liturgia le invita a pedir ser purificado con el signo del agua, ¿no? Lávame, Señor, de mi delito, limpia mi pecado. Estas palabras las dice el sacerdote, es otra de las llamadas secretas, ¿no? Que el sacerdote puede pronunciar en voz más baja, puede pronunciar interiormente, puede pronunciar en latín, pero pronuncia en el momento en que el agua moja sus dedos en el momento de la presentación de dones, ¿no? Cuando se lava los dedos. Y el Papa termina con esta frase, ¿no? El documento. Abandonemos las polémicas para escuchar juntos lo que el Espíritu dice a la Iglesia. Mantengamos la comunión. Sigamos asombrados por la belleza de la liturgia. Se nos ha dado la Pascua. Conservemos el deseo continuo que el Señor sigue teniendo de poder comerla con nosotros, bajo la mirada de María, Madre de la Iglesia. Que esto sea para edificación de todos nosotros y, por supuesto, de nuestros sacerdotes. Que tengas un buen día.